vamos a leer dos cortos pasajes antes de mirar un poco más en orden sobre la fe, porque hay muchas equivocaciones sobre lo que es la fe. Mucha gente confunde la fe con el optimismo. Bueno, pues si dice que si yo creo en Dios me va bien, bueno, entonces yo voy a orar por el coche último modelo de 90 millones de euros. Eso no es fe. No se puede confundir la fe con el optimismo, que también es muy bueno. La fe se mueve en lo sobrenatural, la fe se mueve en lo imposible. Un estudiante tiene un optimismo de que va a terminar su carrera o no, pero si a ese le agrega fe de que así será, y si es medicina, si es lo que sea, se siente, entonces la fe va mucho más allá, y la fe se mueve contra toda lógica, como lo vamos a ver. Hay dos pasajes cortos que quiero que tomen nota sobre esto. Hay muchísimos pasajes en la Biblia, por eso es que la Biblia dice que la fe viene por la palabra de Dios, porque es la historia verdadera de hombres y mujeres como nosotros, como se dice, de carne y hueso. Vamos a ir a Habacuc, el capítulo 2. Que nadie me diga con qué se come Habacuc. Este es un profeta del Antiguo Testamento. Porque algunos libros de la Biblia totalmente desconocidos, y entonces ahí nos enredamos. A ver, Habacuc, como la mayoría de libros de la Biblia, Habacuc es un libro como todo muy, muy dramático. Dios está muy molesto, el profeta tiene que recibir de Dios que Dios está enojado, está airado, que vendrán muchas calamidades, y eso llegó inclusive a espantar a Habacuc. Pero en Habacuc 2:4, ¿dónde estamos? Si vemos el 3, él está hablando, aunque la visión y declararla en tablas para que corra el que leyere en ella. 3, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Está hablando de eso que anunció el Señor. Pero quiero que miremos y lo anoten en el 4, porque desde el Antiguo Testamento se dice que el creyente, el justo, vivirá. ¿Por qué? Por eso anote también el tema de hoy, por si le preguntan. Fe para vivir. Y échele cabeza, ¿qué querrá decir aquello de fe para vivir? Es otra manera que yo no lo digo en ninguna parte. Yo lo he establecido así como algo sinónimo a que el justo vivirá por la fe. Fe para vivir. Si la Biblia dice que el justo por la fe, ¿qué? Quiere decir que necesitamos la fe para vivir. Mucha gente se equivoca y juzga a los ateos diciendo que no tienen fe. Claro que tienen fe. Nadie puede vivir sin fe. Cuando uno se sube a un tren o a un autobús o a un coche o a un teleférico, si usted no tuviera fe, si pensara que eso se va a accidentar, se va a estropear, no se subiría, ¿verdad? Si usted llega a esta reunión, menos mal que son bastante finas las sillas, pero si usted se sienta, ¿por qué? Porque cree que no se va a caer, y si no, no se sentaría. Si usted va a un restaurante y no tuviera fe que esa comida le va a caer bien y que no tiene veneno, pues si creyera que tiene veneno, ¿qué? No se la comería. O sea que todo el mundo vivimos por fe. Es más, sería bueno que ahí se preguntara, antes de conocer de Cristo. Mucha gente se equivoca pensando que usted no tenía fe. Claro que tenía fe. Yo tuve fe sin ser cristiano, nacido de nuevo, de irme al ejército, de regalarme, porque tenía fe que con mi libreta viajaba a la capital de mi país y conseguiría trabajo, y así fue. Más joven todavía, me fui de mi casa, menor de edad, un día de camino a un pueblo, sin saber a dónde iba a llegar, sin saber que habrían tíos. Pero yo tuve una fe, pero no metí a Dios allí porque no lo conocía, ¿me explico? Y creo que si hacemos ahora una encuesta, muchas cosas hemos hecho en la vida por fe o no. ¿Nos lanzamos o no? ¿Nos atrevimos? Pero lo más tremendo es que si hacíamos cosas sin conocer a Dios, sin conocer la Biblia así tan personal como ahora, es una vergüenza que de pronto ahora estamos mucho más miedosos y como que éramos más valientes cuando a lo mejor no conocemos bien de Dios. Entonces, Habacuc escucha todo esto, haga de cuenta lo que pasa ahora con la economía mundial, más o menos así, donde hay mucha gente que cree, yo no comparto eso, de que es muy complicado, que es muy difícil. Pues no es así, porque la economía de Dios no está en crisis,
lo que Dios tiene allí, todas sus provisiones, en este caso, no se ha agotado. Pero dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, ¿verdad? ¿Más qué? Desde el Antiguo Testamento está escrito. Por eso la gente antigua, mucha gente me pregunta, pastor, ¿y la gente antigua cómo se salvaba antes de Cristo? Muy simple, por la fe en el Mesías. El que no conocía, pues tenía el grave problema que Dios lo iba a juzgar por las obras, con el gran problema de que por las obras nadie se salva. Y entonces, por eso Dios siempre... Pero, si leyeron Romanos 1, que estamos leyendo Romanos, Pablo el apóstol dice, nadie tiene disculpa para decir que no existe Dios. Bueno, totalmente falso. Todo el mundo sabe que existe un ser superior. Y Pablo en Romanos describe por qué la gente no quiere creer en Dios, por su orgullo, su vanidad, adorando criaturas más que al Creador. Pero Dios nos colocó un chip. Por eso los griegos, los romanos, los egipcios, los indígenas, los ibéricos, todos tenían sus dioses, ¿o no? Los más sabios del mundo, que eran los griegos, tenían más de uno, imagínense. Tanto creían que tenían más de uno. ¿Y qué me dicen los romanos? ¿Y qué me dicen los egipcios? ¿Y qué me dicen de nuestros indígenas? ¿Y qué me dicen de los ibéricos y de todos los que poblaron España desde el que se conoce la historia? Por eso los templos, prácticamente todos los templos, tienden hacia arriba, en los templos cristianos con una cruz, ¿hacia dónde? Hacia arriba. Los idólatras, ¿a dónde adoraban? No en los valles. ¿A dónde adoraban? En los lugares, ¿qué? Altos. ¿Eh? Todo eso cualquiera puede analizar simplemente que siempre hay un chip. ¿Saben todos lo que es un chip? Allí en nuestro ADN no hay nadie que le vaya a poder decir a Dios, es que yo no tenía ni idea que existía un ser superior. Lo siento, tú sí sabías. Y además te di conciencia. Las tribus indígenas, por ejemplo, se han descubierto tremendos códigos. Igualito a la ley de Moisés. ¿Malo matar o no? ¿Quién les dijo a ellos? ¿Malo robar? Y era hasta más cruel, hasta le partían la mano o los dedos al que robaba. Tenían y tienen todavía sus códigos. Entonces, ¿qué pasa? La Biblia dice, mas el justo, el creyente, en este caso el cristiano verdadero, por su fe, por eso el tema es fe, pero ahí más abajo hay un pasaje, pero yo les animo, es que hay que leerlo, releerlo, y con esos aparatos modernos, yo no sé por qué, los jóvenes deberían ser todos pastores y predicadores, los de hoy. Eso se adelanta hasta los científicos. Esto es lo último, venga pastor, usen eso, por Dios. Ya hubiera querido yo cuando recibí a Cristo tener estos aparatos. Y cada vez más. Pero no, smoke marihuana, kill your mother. Soy Dios, soy querido. Les he contado de uno que tengo en Bogotá, me diciendo, no, Hernán, usted es mi padrino, pero es que mi Dios es la madre tierra, la madre naturaleza. Y he dejado la carrera y me he ido, como se dice, a dedo hasta la Patagonia, al sur de Chile y Argentina. Ese es mi Dios. Y lo dicen cuando tienen todo. Sin embargo, qué día que ya hablé con el papá, pasó el muchacho. Porque él me estima, yo soy su padrino. Se llama Hernán David, imagínense. El papá ha sido discípulo mío que tiene 16 años, entonces se le ocurrió ponerlo Hernán David. Pero ¿qué hacemos? Pero miren que este pasaje, repito, ¿por qué insisto en la palabra, en la Biblia? Porque es un pasaje que muchos conocen, pero otra cosa es que lo creamos. Y es, y ahí más adelantico, en Habacuc. Ahí en el capítulo 3, más adelante, ya cuando termina, del 17 al 19, anótelo. Primero dice que el justo vivirá por la fe. Y Habacuc, pues andaba lógicamente asustado. Como hoy podemos andar asustados por la economía o por las guerras o por tanto peligro que hay. Pero Habacuc dice ahí, esto es algo que, pero si, ¿qué sacamos que lo leas hoy? Inclusive sacas un pañuelo, ay sí Señor, ay yo tengo tanta fe. Pero sales de aquí, llegas mañana, algo te pasa en la empresa y ya se te fue todo al piso. Mira lo que dice: aunque la higuera no florezca,
ni en las vides. Y esto para los españoles no tiene disculpa, porque está hablando de productos netamente del Mediterráneo. Si hay un país que debía ser súper bíblico es España, porque todo lo que habla, tierra que fluye leche y miel, miel. En fin, mírenlo eso. Aunque en las vides haya fruto, aunque falte ¿qué? Ay, eso es una idolatría que no es mala del aceite de oliva, ¿no? A nivel mundial. Dice, aunque falte el producto, ¿qué pasará con un español que le falte el aceite de oliva? Se muere. Mire, aunque falte el producto ¿de qué? Y los labrados no den el agro, la agricultura. Y las ovejas, ¿de qué? Y no haya vacas en dónde. Dios mío. A ver, leamos todo el 18, como dice el profeta. Con todo, yo me alegraré en quién. Y me gozaré. Sigamos leyendo el 19. Jehová el Señor es el cual hace mis pies y en mis alturas me hace andar. ¿Sí? Hasta ahí. Podríamos decir como es, como lo dice el profeta. Podemos decir como dijo Job. Aunque me matare, en él esperaré. Porque Dios tiene siempre un plan. Y el otro pasaje que tuvimos que haber leído ayer, que es Romanos, vamos a irnos a Romanos 4. No olvide el tema y el título. Fe para vivir. El problema es si sabemos qué es la fe, si sabemos quién es el objeto de la fe, si sabemos orar como conviene. La Biblia dice que muchas veces no tenemos porque no sabemos orar o porque pedimos mal. Romanos 4 decía que hay muchos personajes en la Biblia, hombres y mujeres, modelos de fe. En cuanto a mujeres, nada menos que la reina Esther se jugó la vida y dijo, pues voy a ir donde el rey, voy a ayunar, así me viola el protocolo de que me pueden matar el rey. Y ella dijo, Esther 4:16, mujeres, y si perezco, ¿qué? Que perezca. Eso es lo que el mundo siempre y hoy más que nunca lo necesita. Hombres y mujeres de fe. Entonces, el apóstol Pablo, yo espero que estén leyendo Romanos. Es que si no lee la Biblia, no va a salir no va a salir. Ahí vas a andar enredada. Y te cogen los medios de comunicación, y te coge la presión de grupo, y te coge todo el mundo, y te vuelve nada. Así seas un cristiano. Y tenga la salvación asegurada, y tu nombre esté en el libro de la vida. Con lo que más alimentemos nuestra mente, eso nos va a dominar, ¿o no? Si es televisión, si es mundo, si es moda, no digo que sea malo, pero es secundario, eso te va a dominar. Y el miedo te va a dominar. Si solo haces esas películas de terror, es lo que te va a dominar. Yo tiemblo con Hollywood porque ahora todas las películas son horrorosas. Si no hay sangre, muertos, armas, batallas, ¿o no? ¿Dónde están las películas cómicas? Las de música, las de arte. ¿Dónde están? No, es que lo que da es eso, sangre, ¿no? Violencia, destrucción. Y vamos todos los como un borrego. Lo último en cartelera. Y entre las mismas compañías compiten. Este sacó pues ahora me saco este otro. Y los cristianos caemos en la trampa. Y eso influye en nuestra mente y nos va a dominar. Entonces, Pablo el apóstol comienza hablando en Romanos 1 de que nadie tiene excusa, luego habla de Romanos 2 y 3, habla de los judíos, luego llega el 4, que es el que vamos a mirar, que debimos haberlo leído ayer, y Pablo comienza a hablarle a los romanos de que la gente cree que por obras es que me salvo, por buena conducta, por buena moral. Dice, no. Es más, ahí vamos a fracasar, vamos a estar cada vez más frustrados. No, la salvación no es por obras, es por fe. Y por eso Lutero, cuando tradujo la Biblia del griego al alemán, es cuando él descubre. Porque la iglesia pues andaba diciendo es que mientras más des limosna, mientras más aporte, mientras más hospital, mientras más no sé qué, al cielo. Mientras más pobre, al cielo. Y Lutero llegó de un plumazo,
Dijo, nada, y volvió a esto. En ninguna parte de la Biblia dice que la salvación es por obras, porque usted sea bueno. Dios no colocará una balanza diciendo, a ver, Pedro, venga para acá, ponga, o Ángel tal, póngale a esta persona, ¿qué fue lo bueno? Al estilo del Islam, ¿qué fue lo malo? Y a ver, eso no está en la Biblia. No hago obras para ser salvo, sino porque soy salvo, debo actuar bien, ¿verdad? Debo ser íntegro o no, y debo ayudar. Es muy diferente, ¿no? No lo hago. Y al mundo le fascina, es eso al revés. Al mundo le fascina ayudarle a Cristo. Por Dios, qué atrevimiento. Cristo, te voy a ayudar flagelándome, yendo de rodillas a un cerro. Ay, cómo me sangran las piernas. Y me pongo un silicio y hago así a toda hora. Eso es un atrevimiento y es una ofensa. El sacrificio de Cristo fue suficiente una vez y para siempre. Entonces ahí le está hablando y pone, por ejemplo, como ejemplo a Abraham, que fue justificado no por las obras, sino por la ley. Entonces dice el versículo 15 de Romanos 4, 15 en adelante, para no ampliarme hacia Romanos 4, 1. Pero dice, pues la ley produce ¿qué? Ira. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. A la larga Dios lo que quiso fue, con la ley, decirle al ser humano de que era pecador, ¿sí? Y a la vez que era imposible que pudiera cumplir. Nadie, solo Jesús cumplió la ley. Es demasiado jactancia que alguien diga, yo soy tan bueno que no hago milagros porque no tengo tiempo. Hay gente que me ha dicho, pastor, yo soy tan bueno, que es que no hago milagros porque no me queda tiempo. Yo no le hago mal a nadie, pastor. Y usted, ¿por qué no saluda al vecino? No, es que yo no quiero, yo soy solo yo. Pues eres un egoísta y eres un pecador. Quiera Dios que no se te explote lo del gas para que no tengas que llamar a tu vecino. Es mejor tener buenas amistades con los vecinos. El egoísmo, el orgullo, es pecado. Por eso la Biblia aclara de que no hay justo, ni siquiera uno. Pero luego en el 16, mucho cuidado, dice, hablando el apóstol Pablo, por tanto es por fe. Por fe, para que sea que por qué. ¿Y qué es gracia? Regalo, ¿o no? A fin de que la promesa sea para toda su descendencia, no solamente para los que la ley, en este caso está hablando de los judíos, sino también, no solamente para los que es de la ley, sino también para los que son o son de la fe. ¿De quién? ¿Y qué es lo que dice aquí? ¿El cual es qué? Que a Abraham también le falló la fe, ¿o no? Porque resulta que todos sabemos que no tenían hijos con Sara. Sara era estéril. Y Dios ahí está el problema que tenemos todos. Y ahí vamos a avanzar un poquito de lo que es la fe. La fe es creer como un niño. Llega del cole y le dice al papá, aquí está la lista de los libros y se va a jugar. Ese niño no tiene malicia. Ese niño no duda. Y el papá, el problema es que lo tienes uno. ¿Y ahora qué hago? y una lista enorme. ¿Y el niño qué hace? Le comunica a su padre o a su madre, esto es o no. Allá, que ve tu papá y mamá y lo necesito para mañana, ¿o no? Y se va a jugar. Por eso Jesús dice que el que no se vuelve como un ¿qué? Como un niño. Así que no sé cuando te digan ingenuo. A mí me dicen muchos de mis compañeros pastores de colegio que yo soy muy romántico, muy crédulo, muy ingenuo. Y para mí es un cumplido que me digan eso. ¿Eh? Entonces, Abraham, miren esto, todos le fallamos a Dios. Le falló Moisés cuando dijo, vamos a ver si nos puede dar agua. Dios le dice a Abraham, pero Abraham, y la Biblia hay que dramatizarla. Y como estoy hablando de este mensaje previo a septiembre, a un nuevo periodo, en este caso concreto de España, ve ahí, porque en la vigilia quiero que traigáis la lista de las cosas que no son. Pero tienes que coger este mensaje de hoy, porque si no, no va a ser fe. Esto, Señor. ¿Y por qué lo pido? ¿Y para qué lo pido? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Y Abraham se le quejó a Dios. Abraham era un hombre rico. El mundo está tan equivocado que creen que los cristianos lo recibimos porque estábamos pobres. ¡Falso! El que fundó todo esto de Xenfol, Campus Crusade, que está en el cielo, era un pagano feliz, era un hombre rico. No tenía problemas de droga, ni fumaba, era rico. ¿Y sabe cómo definía su vida? Decía, yo
soy un pagano feliz. Así que no se cuál es el cuento del estudiante, el profesional. Ay, no, es que eso es para los pobres, los enfermos, los viejitos y los niños. ¡Falso! Completa. Abraham no era pobre, pero Abraham tenía un problema, que no se podía solucionar con dinero, y es que no podía quedar embarazada a su esposa. Hoy en día hay mucha gente del mundo que gasta millones tratando de una fertilidad fuera de lo normal, y no es que yo me oponga a eso, pero yo tengo en Cenfol mucha gente que ha gastado mucho dinero y no ha sucedido. No digo que no suceda, pero no hay ninguna evidencia que todo aquel que gasta dinero en esto va a lograr un resultado. Bueno, es el caso de Abraham. Pero a mí me gusta lo que hace Dios, y por favor lo hace contigo y conmigo. Abraham se le quejó. Ay, Dios, pues tú eres muy bueno conmigo, y yo salí de la tierra y sin saber para dónde iba, me has bendecido, mira cómo tengo de ovejas y de bienes, pero mira quién me va a heredar. Y habla de un damasceno, o sea, alguien de Damasco, que no era judío, era como su mayordomo, su sirviente. Y usa así la Biblia, este damasceno es el que me va a heredar. Y él quería que fuera alguien de su sangre, y es muy válido. Entonces Dios le dijo: mira, Abraham, yo ya te he dicho que serás padre de multitudes. Ahí vamos a entender lo que es la fe. La fe no es lógica, la fe no es tradición, la fe no es experiencia. A mí me gusta que la iglesia que lo sacó, le dijo: sal de ahí de tu habitación, sal. Me vino que era una noche estrellada. Dijo: ay, Abrahamcito, por Dios, ¿cuándo vas a entender? ¿Cuándo me vas a creer? Contá las estrellas. Yo me imagino, dramatice la Biblia, no la exagere, pero dramatízala. Y Abraham comenzó, yo me imagino, 1, 2, 10, 20, 100, 1000, hasta... Porque si usted da tantas vueltas, ¿qué le pasa? Se emborracha. Pues yo creo que emborrachó a Abraham. Pero contaste muy pocas. ¿Sabe una cosa hermosa? Una de esas estrellas eres tú y soy yo. Abraham te contó porque él es padre de todos nosotros, ¿o no? Es padre de judíos, es padre de cristianos, es padre de musulmanes. O si no, lea y verá a quién reconocen como padre los del Islam. Por eso son como primos. El lío que tenemos en Palestina es ese. Unos son hijos de Agar con Abraham y otros son hijos de Sara con Abraham. Así que tú eras, ¿cómo te parece? Eras tú y yo una de las estrellas que hizo marear al pobre Abraham. Usted se ha puesto a pensar cuántos hijos tiene Abraham en el mundo. Estamos hablando de más de 4000 años. Millones y millones, pero andaba como nosotros. ¿Qué comeré? ¿Qué beberé? ¿Con quién me casaré? Nadie me ama, soy un desastre. Pero ¿qué pasó? Él se lo prometió cuando tenía 75 años. Yo sé que muchos, a mí me pasa lo mismo. Pastor, yo llevo 1 año, llevo 2 años, llevo 5 años, 10 años pidiéndole a Dios esto, aquello, un trabajo, no sé qué, un grado, pagar una deuda. Sigue, persevera, sigue. Y Abraham le falló la fe, y lo peor es que Sara le dice: pues eso como que Dios se olvidó, ¿no? Hola, mi amor, como que... Claro que las mujeres dicen: cuidado, pastor, hoy día no le damos permiso al marido a hacer eso, cuidado, nosotros no somos Sara. Pero Sara le dijo: únete a Agar. Y tan fue así que la Biblia, la costumbre de esta época era cuando una mujer no tenía hijos y buscaba a alguien que sí los podía tener, en este caso Agar, cuando iba a dar a luz, en el momento del parto, colocaba, digamos, Sara se sentó, me imagino yo, y colocó a Agar en las rodillas, y menos que la abrazó y tocaba. Así era. Y por eso Sara dijo: es que es mi hijo. Tú eres, como se dice hoy en día, un vientre que todavía se usa, hoy en día se volvió así, prestado. Pero esa no era lo que Dios quería, aun cuando Dios bendijo a Isaac, a Ismael. Es más, quiero decir una cosa: los bendijo más que a los judíos, porque Israel no tiene petróleo. ¿Dónde está el petróleo del mundo? No en los primos. Es curioso, ¿no? Por eso cuando no se deje engañar cuando dicen: ay, pobrecitos. ¿Cuáles pobrecitos?
Hay de que España se ponga a pelear con los y viera lo que nos pasa con la gasolina. Toca tenerlos ahí calmaditos, porque en España no tenemos gasolina, creo yo. Bien, pero ¿qué es lo que sucede? Nace Ismael. Y sigue Dios tratando a Abraham. Hasta que llegó ya cuando ya tenía, o sea, se lo dijo, le dio la promesa cuando tenía 75 y cuando tenía 99 y Sara 90, entonces Dios le dijo, en un año, Sara. ¿Se acuerda que Sara se rió detrás de una puerta? Porque era contra toda lógica, ¿o no? Ya no tenía, es más, ella dijo que ni hay deleite, ni hay menstruación, ni nada. Eso es lo que yo quiero que entendamos este pasaje ahora de Romanos que vamos a leer más adelante. Y aún con la risa de Sara, lo cierto es que nació ¿quién? Isaac. Muy bien, entonces estamos claramente allí, que es la fe de Abraham, el cual es padre. Por eso yo le clamo a Dios. Yo le he fallado mucho a Dios, pero quiero fallarle menos. Porque si miramos estos personajes, todos de una forma u otra le fallaron a Dios. Sigamos. 17. Y este es el versículo central, por el amor, estos dos versículos, anótelos, grábelos, colóquelo en su refrigerador, en su escritorio, el estudiante colóquelo en su libro, lo que más le da duro, que le da por la cabeza tal tema de matemáticas o de lo que sea, colóquelo ahí. Porque mire, leamos todo el 17, ¿qué pasó? Como está escrito, ¿qué dice? Te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, ¿a quién? ¿El cual qué? El 18, ¿él creyó en qué? Para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho, así será tú. Si tú dices que tienes fe, pero no colocas en la Biblia, no mira la promesa. Por eso hay mucha gente que aún en lo económico ha cometido graves errores. Porque es lo que yo llamo vivir con la fe de otro. Tú no puedes vivir con la fe prestada de otro. No puedes, como aquel hizo este negocio, yo lo voy a hacer. Falso. Porque ese otro cristiano tiene una fe. Y a lo mejor tú no la tienes. O puede que la tengas, pero tu objetivo de alcanzar eso a lo mejor no glorifica a Dios. Es que son muchos factores por los cuales muchas oraciones no son contestadas. Hay muchas razones. Pero a mí me gusta mucho es el 17, cuando dice que Dios llama a las cosas que no ¿qué? No son. No son. No son. Y ahí es donde nos fallamos. Pero repito, si no nos alimentamos como dice la Biblia. Pero dice el 18, él creyó en esperanza contra esperanza. Por eso Job dijo, aunque me matare o no. Habacuc dijo, aunque la higuera. Yo pongo el ejemplo de esta iglesia y de todas las iglesias que hemos tenido. No hemos tenido en 38 años un solo muerto por inanición. Y además somos muy longevos. Y así. Por eso estoy tan de acuerdo con el Salmo 37-25 cuando David dice, ya muy viejito, dijo, joven fui, ¿y qué? Y he envejecido. Y no he visto qué. No dice religioso, cuidado. Yo sí he visto muchos religiosos morirse de hambre, pero no justo. Una cosa es el religioso y otra cosa es el creyente. Cuidado. Por eso es que a mí cuando predico esto, pastor, pero mire, mi tío, no sé qué, dije. Y aún si le pasara a un creyente, que ha pasado también, Dios tendrá su razón. Pero David dijo una verdad que ya también tengo que decirla. Yo no he visto. Mire, esa canasta está vacía porque ya nadie pide aquí comida, ¿no? Ahí está. Y es que ya ni traemos. Qué raro. Qué raro. Pero eso sí, a veces nos falta algo en la nevera o no tenemos un filete de ternera y eso, qué escándalo el que armamos. Bueno. Pero eso es para los herederos. El tema de este mes, ¿se acuerda? Nuestra identidad en quién. Somos hijos de rey. Póngale mucho cuidado, porque estamos a punto de empezar un nuevo periodo en que no sabemos qué va a pasar. Pero si tenemos fe, como la de Habacuc, como la de Job. Por eso dice que él creyó en esperanza contra esperanza. Esperanza contra esperanza. Dice el 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi que 100 años, o la esterilidad de Sara.
20. Ahí está, subraya el 20 y anótelo muy bien. Tampoco que dudó. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando ¿qué? Dando la gloria a Dios. 21. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había que por Dios. ¿Cuántas veces os he dicho coloque una P en el versículo promesa? Coloque, pero no lo hace, no lo hace, no lo hace. Como no seguimos instrucciones, ahí estamos. Mi vida está llena de P's por todos lados. P. Y digo, Señor, si esto fue cierto para Abraham, yo lo creo para mí. Cuando la Biblia dice que en la cruz el Señor llevó toda enfermedad, toda dolencia, y por su llaga hemos sido ¿qué? Si yo tengo que creerlo y declararme sano, declararme libre, por lo que claramente dice la palabra el Dios. El 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció. 21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. 22, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada. 24, sino también con respecto a quienes, a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús Señor nuestro. 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Por eso hablamos el domingo pasado que la vida cristiana es una vida de intercambio. Y creo que les comenté hacer una cruz y crucificar ahí todo lo malo, todo lo que nos tortura, que nos causa complejos de culpa delante del Señor, y apropiarnos de los frutos del Espíritu que están en Gálatas, una lista, aunque sería mucho más larga, de el amor, el gozo, la paz. Pero ¿cuál es el problema número uno que tenemos con eso? Es que muchas veces no sabemos exactamente qué es la fe y cuál es el objeto de la fe. Bueno, a mí personalmente el tema, uno tiene varios temas como pastor, pero pues a mí de los temas, porque no son uno solo, pero de los que más me gusta es hablar de la fe. Me gusta mucho y creo que mis últimos años, para mí, creo que si Dios no cambia las cosas, será lo que estamos haciendo aquí en esta iglesia. Mi deseo es terminar formando hombres y mujeres, siervos de Dios tiempo completo, que se vayan a conquistar al mundo. Y los que ya, lo que yo llamo, siendo un paréntesis, yo llamo un cosquilleo que hace el Señor. Cuando usted sienta como un cosquilleo, como que yo quiero servirle a Dios, simplemente gócese, ore y comuníquemelo. Hay una cosa hermosa, hay una promesa, son muchas las promesas. Y más, y cuando hablo de servirle a Dios también estoy hablando de los que llamamos paulinos. Mi deseo en este tiempo y en este mes que viene ahora y en los temas es que usted le diga, Señor, yo quiero que mi casa sea un grupo de oración. Lo que hicieron los jóvenes del parque de Juan Carlos, si yo les preguntara a ellos, les aseguro la alegría que ellos sintieron. El solo hecho de romper una barrera, de salirse de estas cuatro paredes e irse a un lugar público. Y así empezamos nosotros en Bucaramanga, casi todas las iglesias hemos empezado con mi esposa así. Y si tenemos ya un músico, nos íbamos con el músico en un parque. Es más, bueno, con ellos todavía no se ha podido mucho lo de la universidad, pero lo ideal es que en las universidades se hagan las reuniones en la universidad. O sea, cuando se va a hacer el discipulado, en la universidad, en un prado o en una banca. O sea, uno tiene que hablar de Dios, pero fuera. Que usted cargue su Biblia, que en el metro le vean su Biblia. Que los que usan tableta ahí, como la gente muy cotilla en todas partes del mundo, van, mira, y este que está... causa impacto. Entonces, ¿qué es la fe?
Y lo mejor que podemos hacer es acudir a la Biblia. Y aun cuando las definiciones de fe, muchos, la gran mayoría, las conocemos. Y ahí está Hebreos 11:1, que tiene, hay muchas otras definiciones de la fe, pero digamos que ahí está una de las más claras. Cuando dice pues, que es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Miren esto, estoy hablando de cosas prácticas para hoy y para este tiempo. ¿Qué esperas ahora que empieza un nuevo año en España? ¿Qué esperas? El estudiante, el trabajador, el ama de casa, el joven, el pastor. ¿Qué espera? Pues yo qué espero para este próximo tiempo. Yo para ahora, para el noviembre, que es el aniversario, espero por lo menos como mínimo 15 o 20 graduados del curso de crecimiento, unos cuantos de liderazgo ya. Llegar a la meta de los 120 activos. Alguien me enseñó, apúntale a nada y a nada le dará. No la pasamos como se dice, lanzando al viento. Debes tener metas. Yo discuto mucho con la gente pensionada. Me aterro un pensionado en un parque, todo, cotillando, chismoso, hablando del gobierno, hablando de todo. Lo he visto en mi país. Yo le digo a mi mujer, yo no quiero ser un viejito diciéndole, ay mi amor, son las 11, necesito el no sé qué, la merienda. Son las 2:30, mira, me has dado la comida, mi amor. Ya son las 8. Los dos viejitos ahí molestándose la vida. ¿Sabe por qué? Porque no tiene nada que hacer. Cuando hay hospitales que visitar, hay cárceles. ¿O no? Hay turismo, hay muchas cosas que pueden hacer. La Biblia no dice eso. Uno debe mermar, pero uno tiene que hacer algo. Pero ¿sabe qué es lo que pasa en mi país, por ejemplo? Que yo le digo a mucha gente pensionada, pastor, pero yo trabajé muchos años. ¿Y qué? Y mire que ya está más viejo. Está viejísimo está, por no hacer nada. Haga algo. Ah, no, es que si no me remuneran. ¿Quién dijo eso? No todo tiene que ser remunerado. Muy bien. Esa definición dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué esperas en este nuevo año que empieza ya? ¿Qué espera joven estudiante? ¿Qué espera empresario? ¿Qué espera ama de casa? Bueno, la convicción de lo que no se ve. Hay unas versiones de la Biblia que han apuntado, y yo esto lo tengo en mi corcho cartelera, ahí lo tengo, está lleno de huequitos, de tanto cambiarlo de sitio. ¿Por qué? Porque hay otras definiciones que me gustan mucho, que es de esta Biblia que la aconsejo, que la pueden comprar, esta llamada Dios habla hoy. O sea, tenga una Biblia básica que es la Reina Valera, es la que yo aconsejo, pero tenga esta otra que se llama Dios habla hoy, que ha sido un éxito, que aún la Iglesia Católica ha ordenado millones y millones de ejemplares, porque en esa versión, porque mucha gente no entiende aquello, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción, aunque no está claro, pero mire cómo dice esta versión. ¿Qué es la fe? Es la plena certeza que lo que esperamos, otra vez, ¿qué esperas? Traiga la lista el viernes. Y aún si no puedes venir, hazla en tu casa, pero hazla. Si no aspiras a nada, si no le apuntas a nada, pues a nada le va a dar, se va a aburrir. ¿Qué es fe? Es la plena certeza que lo que esperamos, oiga bien, ha de llegar. ¿Qué más dice? Es el convencimiento absoluto de que hemos de alcanzar lo que ni siquiera vislumbramos. Por eso Abraham y Sara, pues, tenían 75 años Abraham y lógicamente no vislumbraba, pero él tuvo fe. Y cuando el Señor lo sacó a que contara las estrellas, y vamos a ver lo más dramático, cuando dijo que sacrificara a su hijo. Es que si la Biblia no la lees despacio y no la aplicas o no la crees, pues va a ser diferente. Así que también se podría decir que es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Pero en resumen, por favor, trate de grabar esto. ¿Qué es en sí la fe? Partiendo de estas peticiones. La palabra que más usa la Biblia es creer. Yo creo que ayer hablaba con Francisco y esposa, es que el problema es que nosotros no creemos.
A nosotros que nos parece. Me parece que voy a conseguir trabajo o no. Me parece que me voy a casar. Me parece que me voy a graduar. La Biblia no habla de me parece. Pongo un ejemplo muy simple, que siempre lo uso: el paraguas en invierno, en lluvia. Me dice, pastor, vamos a un discipulado. Y entonces yo le digo al discípulo, pero hay un problema, es que me parece que va a llover. Y el discípulo me dice, pero pastor, si usted dice que cree que va a llover, ¿por qué no llamas el paraguas? Es que no creía que iba a llover, ¿cierto? ¿Qué es lo que pensaba? ¿Me parecía o no? Quite el parece, quítelo de su léxico. Diga, no. Si creo que va a llover, pues saco mi paraguas o me aseguro, ¿o no? Si creo que me voy a casar, pues empiece a hacer los planes, ¿o no? Haga su presupuesto. Sueñe, visualice. Bien, entonces es claramente, el primero que todo es creer, pero más que creer, aun cuando el creer es muy claro, y tengamos mucho cuidado, porque los ateos creen. También dice la Biblia que el diablo, los demonios, ¿qué? Creen y tiemblan. Es más, los demonios en los evangelios creían en Jesús. ¿Sabe qué le decían a Jesús? No los tortures, sabemos quién eres, el Santo de Israel. Los demonios. Otra cosa es que le obedecieran. ¿Me explico? Cuidado. El asunto es en quién creo. ¿En quién? ¿O en qué creo? Entonces, a mí me gusta mucho ese otro verbo, esa otra palabra, anótenla por favor. Es tan sencilla. Que vimos en el Salmo de hoy, 27:3. Creer es confiar en Dios y en su palabra. Confiar. Cuando Jesús dice, no os afanéis pues diciendo, ¿se acuerda? ¿Qué comeré? ¿Qué beberé? Fe es creer, fe es confiar en Dios y en su palabra. Y esto les va a gustar mucho, porque después de la fe, de la definición, tienes que entender quiénes pueden tener fe. A ver, ¿quiénes? ¿Algunos? ¿Los pastores? ¿Los sacerdotes? ¿Quiénes? Pues anote esta cita, pero créala y grabémosla por el amor de Dios, que es Romanos 12:3. Pero tenemos que creerlo. Romanos. Dice Pablo, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengas más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a quienes, a cada uno. ¿Sabía eso? Todo creyente tiene una medida de fe, y la más pequeña Dios la produce, porque dice el grano de mostaza. No, si tuvieras fe, ¿como quién? O como que si tuviera fe. A propósito, lo vamos a cantar al final, así que preparaos para bailar al final con la fe. Fe. A mí me parece una excelente noticia cuando me dice el Señor, o nos dice el Señor, o nos dice la Biblia, actúe con cordura, conforme a la medida de la fe. Otra cosa es, ya hemos dicho muchas veces, cómo aumentar la fe. En este asunto de la medida, miren esto, y anoten estas citas. Marcos 2:5. Es un pasaje muy conocido por todos los cristianos, que es lo del paralítico. ¿Recordáis esa escena que dice que llevaron un paralítico a Jesús, que estaba en Cafarnaúm, en la casa de Pedro? La casa estaba a reventar, llena. Ellos estropean el asunto, quitan el techo. No sé cuánto le cobrarían a los pobres familiares. Pero obsérvese qué pasó con Jesús. La Biblia dice que Jesús, yo me imagino, otra vez dramatizar la Biblia, yo me imagino a Jesús llena de esa casa. Bueno, yo estaba allí, porque ahí están las ruinas de la casa de Pedro, frente al mar. Dice la Biblia que ahí estaba Jesús y no había espacio para nada. Rompen el techo. Yo me imagino que está Jesús ahí hablando y cae algo como envuelto en una sábana. Yo, la verdad, es asustarlo. ¿Sabe qué dice la Biblia? Anote esa cita. Al ver Jesús la fe de ¿quién? Ni siquiera del paralítico. Tú puedes cambiar tu familia. Yo sufro
viendo a todas nuestras familias. ¿Sabe por qué no creen? Porque no ven en ti poder, no ven cambio. Por eso. ¿Quién quiere estar al lado de una persona que dice que es creyente y vive toda hora mal, endeudado, pobre, miserable, desnudo? ¿Quién? Amargado, deprimido, a toda hora, quejándose. Yo siempre he dicho, con todo respeto, yo le huyo como una cobra, al pesimista, al negativo. Yo les he contado cuando llego a España 2 veces, españoles y no españoles, me dicen, pero Hernán, ¿para qué te has venido? Aquí no se puede hacer nada. Aquí la iglesia son de 5 personas. Esto es imposible. No son ateos los que me han animado. Pastores. ¿Sabe qué me provoca hacer? Como dijo Jesús a Pedro, apártate de mí, Satanás. Pero dice, me dijo, cierre la boca. Como me pasó fue en Barcelona, me lo echan al mar si usted pone a decir eso. Me invitan a comer para decirme para qué me se vino para qué te has venido de tu país. Yo hago una pregunta, ¿qué tal si mi esposa y yo lo hubiéramos creído a eso? ¿Qué tal? En las 2 situaciones que hemos llegado. Y yo me gozo de ver el crecimiento de la iglesia en España. Me alegra. Y le clamo a Dios que está virgen. Todavía no hay escándalos aquí, que no los vaya. Yo digo, Señor, que no los haya, que nadie escandalice esta nación con el evangelio. Habrán fallas, claro que pueden haber, pero no escándalos. Que la gente comience más todavía a dudar. Aquí me gusta es que se diga, es más, ya se dice, el mismo gobierno anterior y reconocen que el evangelio lo trajeron los inmigrantes a esta nación, a reavivar este país. Pastores españoles que por muchos años tenían iglesias muy pequeñitas. Dios usó la inmigración y ahora tienen mucha gente también española. Porque Dios hace. Dios se mueve como Él quiere. No estaríamos aquí con mi esposa si no hubiéramos creído. No es porque tengamos mucha fe. Pero yo que quiero, no sé cómo hacer que el Espíritu Santo es el que tiene que hacerlo con vosotros. Cuando tu empresa, tu jefe, tu rector de la Complutense, el que sea, ve a unos jóvenes como estos u otros en la Complutense llorando por mi universidad, clamando por una universidad que ha sido modelo mundial, porque ahora está en crisis, ¿o no? Alguien tiene que sacudir las universidades en este caso, con el poder de Dios, y que vean gente llorar por la universidad. Cuando vean ¿qué? La fe. La Biblia dice que Jesús ve que hacen, rompen ese techo. Y es que se tiene que tener mucha fe para decir, vamos a ver cuánto me va a costar, ¿qué va a pasar aquí? Pero que creemos en Jesús, claro que creemos. Y tenemos, como aquella mujer, ¿se acuerda? Que dijo, le tengo que tocar el manto. ¿Se acuerda de esos pasajes o no? Y Jesús, a mí me fascina Jesús porque Jesús dice, ¿quién me tocó? ¿Se acuerda? Jesús tiene un sentido del humor muy fino, ¿o no? El apóstol dice, pero este sí es curioso, Jesús. ¿Cómo que quién te tocó? Si estamos así. Es que la Biblia tiene su humor fino, ¿o no? Y entonces, pero Jesús, ¿cómo se te ocurre? Mira cómo estamos. Y tú dices, ¿quién me tocó? No, alguien me tocó porque de mí ha salido poder. ¿Ven? ¿O no? ¿O qué de la otra mujer sirofenicia? Cuando el Señor le dice perra o perrilla, ¿o no? ¿Qué me pides tú aquí? Si tú no eres judía. Y ella insistió, pero aún los siervos o los que no tenemos pan comeremos de las migajas que caen de la mesa. Y Jesús le dijo, mujer, grande es tu fe. Ese es un pasaje que no quiero que lo olvide. En tu empresa, haz lo que hace Pedro el español, Pepe. Yo he ido y conozco al jefe de Pepe. Ahí estando yo ahí, jefe, adelante, ánimo. Y él me dice, es que este Pepe, Dios mío, me dice el jefe de él, tiene que ser así. Pero si tú te unes al pesar, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a vivir? No, ese es un pasaje. El otro que me gusta mucho está en Hechos 14, del 8 al 10. La Biblia está llena. Yo creo que os dais cuenta que yo cuando hablo de la fe me transformo. Porque es que lo mío, esto no es para mi teoría, es que yo lo he visto. Tantas cosas, Dios mío. En Hechos 14 hay una
sanidad. En mi Biblia dice su título, curación en Listra de un hombre impotente por caminar. Dice Hechos 14:8, dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. 9. Este oyó, por favor, jóvenes y adultos, la gente tiene que oír en el metro, en el autobús, en la universidad, en la empresa, donde sea. Si no oyen, no van a creer. El 9 dice, este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía que, Dios mío, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. ¿Y él qué hizo? O aquel de Pedro cuando iba al templo, ¿se acuerdan? Y le pidieron limosna. ¿Qué dijo Pedro? No tengo ni oro ni plata. Usted lo sabe, tú lo sabes muy bien, que tú como creyente tienes poder para colocar la mano a un enfermo, a tu familia, a tu vecino. Poder. Antes de llegar del médico, tienes poder para orar por tu niño o no, o por tu niña, o por tu esposa, porque a lo mejor si no lo haces mientras que llega al hospital puede morir. Ya vienen los médicos a certificar o al ver que tenía fe. Y sabe una cosa, alrededor nuestro hay tanta gente de más fe que nosotros, pero incorrecta o incompleta. El Señor premia y bendice al que se mueve como niño. Y una pregunta que todo el mundo se hace, pero que lo saben. Dios mío, yo creo que aquí, si hay dos, no hay tres que no sepan esto. ¿Cómo aumentar la fe? Y es clarísimo lo que dice la Biblia. Ya no te lo leí en Romanos, que estamos, bueno, vamos a leerlo ahora en Romanos 10:17. En esa época no existía la imprenta. Por eso la Biblia habla de oír. Hoy tenemos que, sin ir a hacer herejes, ampliarlo. Y lo tenemos en ese forma muy claro. Así que la fe viene por el oír. Y el oír de la palabra de Dios, dice el texto de Romanos 10:17. Pero en Senfol enseñamos desde las primeras lecciones que hay que hacer, como con los dedos de la mano, 5 cosas. Repitámoslas a los que ya son buenas sábanas. ¿Cuáles son las 5 cosas que hay que hacer con la palabra de Dios? ¿Solo oírla? ¿Qué más? Oírla, leerla, estudiarla, memorizarla y ¿cuántas de esas hacemos? ¿Por qué no tenemos fe? Y hoy, vuelvo y repito, ni Abraham ni los apóstoles tenían estas grabadoras o los iPhones, no sé qué cantidad de aparatos raros que hay ahora. Escasamente lo oímos el domingo si venimos a la iglesia. Escasamente la leemos, y eso de vez en cuando. Estudiar, menos. Alguien me enseñó otra vez la diferencia entre leer y estudiar, la da un boli, o sea, un lápiz, el que anota. Yo lo repito en todas partes. Si usted viene a la iglesia y no trae para anotar, o si vas a una conferencia de cualquier índole y no anotas, perdiste el tiempo. Los expertos dicen que eso se queda, se pierde. Por eso Dios le dijo a Moisés, escribe. Y no hay cosa, bueno, Alberto es el que nos ha dado mucho testimonio. Háganlo de Alberto y háganlo de muchos. Yo todo lo anoto, lo subrayo. A mí un judío me condenaría. Para mí esto no es un ídolo. Para un judío sí. Ay, pastor, ¿cómo se le ocurre rayar la Biblia, la palabra de Dios? ¿Y qué? ¿Acaso es para matar los moscos y los espíritus? Dios nunca dijo que esto era para idolatrar, ni de llevarla aquí diciendo por ósmosis que entre la palabra, entre la fe por aquí. Entonces carga la gente la Biblia aquí. Algunos hermanos cargan una Biblia negra grandísima. Ay, hágale, pastor, entra por aquí, entra por aquí. O las señoras en las casas, no sé tanto en España, con su atril en sus salones. Ah, pastor, has llegado a una casa. Aquí, ¿cómo creemos en la Biblia? Mira, esa Biblia la traje de Europa, de París o no sé de dónde. Entonces yo
con todo respeto digo, señora, ¿me permite algo? Pero ¿cómo haces eso? Mira, está llena de polvo. A ver, ¿cuánto es que no la leo? No, hace rato que no la leo. No. Insisto, la fe se aumenta de muchas formas, no solamente lo que dice allí, es una parte importante, pero hay otras maneras. El sufrimiento, ¿o no? La enfermedad, ¿o no? Las respuestas a las oraciones, ¿o no? Entonces, en Senforo enseñamos esas 5 cosas. ¿Lo hacemos? Por eso nos vamos quejando y a veces envidiando a otros hermanos de la iglesia, que les vemos de pronto más prósperos, pero en vez de envidiar, tenemos que decir, bueno, ¿y cuál será su secreto? Más, para que termine ya, más de la fe. Dios mío, la Biblia dice en Efesios 6:16 que es un arma defensiva. Efesios 6:16. Pablo está hablando de la armadura del creyente, ¿recordáis o no? ¿Tomás qué? Eso es fabuloso, leer Efesios 6 del 10 al 20. Y cada mañana vístase, como dice Pablo, vístase, como un soldado o un militar. Él dice que hay que tomar el yelmo, el casco, ¿o no? Tomar la espada, el escudo. Hay armas ofensivas y hay defensivas. Por ejemplo, él dice ahí, Pablo está diciendo en Efesios 6:16, y dice que sobre todo, oye, sobre todo, tomad el escudo, ¿qué? Con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Es muy diferente un escudo a una espada. La espada es muy delgada, el escudo no. La espada es muy complicada, aunque cuando es ofensiva es muy complicado, es para atrás, o a pasar a este, así. El escudo, que es la fe, es para todo, por delante, por el lado, por aquí. ¿Apagar qué? ¿Cómo dice? Pablo dice, para que apaguemos ¿qué? Los dardos. ¿Saben qué son los dardos, no? Que se disparan gente con unas flechas, con veneno, apuntando sobre todo al corazón de la persona. Y viene, y el Satanás nos bombardea, ¿o no? ¿Saben lo que es un bombardeo, no? Entonces dice que tomad, pero es que a mí me gusta que dice, sobre todo, tomad el escudo de ¿qué? Con que podáis apagar todos los dardos de fuego, y habla más que todo. A veces, no, bueno, yo no hablo mucho del diálogo, que no me gusta dar la importancia, pero está en la Biblia, claro está. Miren lo que pasa con el Padre Nuestro. Tristemente, como se volvió un mantra, los hermanos, los evangélicos ya le tenemos pánico al Padre Nuestro, y ha sido un engaño del diablo, porque el Padre Nuestro, mientras que no lo reces como un mantra, es ni más ni menos que la oración modelo y diaria del creyente. ¿Sabe por qué hay tanto fracaso en los cristianos? Porque la segunda parte tampoco la aplicamos ni la primera. La segunda, en una parte se dice, y no nos dejes caer en ¿qué? Más que más dice. Y la gente cree que es de los males, ¿no? Que me echaron, que me atracaron. Sí, no. Es que el original es del maligno. ¿Está en el Padre Nuestro o no? Porque no lo hacemos. Repito, no como un mantra. A mí qué me importa si lo volvieron mantra. 13 días Padres Nuestros y conseguirás trabajo. No, no es así. Pero es la oración maestra, ¿o no? Que empieza con una adoración. ¿Saludando a quién? Padre Nuestro. Yo siempre le digo es Padre mío. Y bueno, y hágalo más, como más personal, ¿o no? Si estamos en familia, pues Padre Nuestro, no. Pero si está solo, ¿para qué hay Padre Nuestro? Es como escudarse, ¿no? No, Padre mío, mi Padre, que estás ¿dónde? En un trono de gloria. Y te lo imaginas. Venga, nosotros, ¿qué? Tu reino. Ya para ti llegó, ahora ayúdame para que llegues a otros, ¿me explico? ¿Qué más dice? Y yo digo, ay Señor, no. La mía. ¿Hágase qué? ¿Dónde? ¿Y sabe por qué estamos mal económicamente? Porque tampoco oramos diariamente por 2 panes. Este es el más importante, por eso es que debe ser antes del desayuno. Antesitos. Pero ahí habla del otro pan. ¿Cuántas veces oramos en la mañana por la economía de la familia, dígame? ¿Cuántas veces pedimos? ¿Por qué que lo dejó el Señor? ¿Por un capricho? No. ¿El pan qué?
nuestro. Qué bonito a nivel familiar. Dándolo que. ¿Y qué sigue? Millones de oraciones se devuelven del techo de nuestras casas o iglesias o oficinas porque hay un espíritu no perdonador, porque hay amargura, porque no saludo a un familiar, porque no saludo a un vecino, porque tengo odio en mi corazón, porque a mi padre no lo perdono. Eso llega y se devuelve. Si usted no sé si se cae en cuenta que cuando se acabó el Padre Nuestro, el Señor resaltó, siguió hablando del perdón o no. Digo, porque si no perdonáis a los otros sus ofensas, tampoco que. Y óigame bien, es Nuevo Testamento, no es el Antiguo. El Señor amplió el perdón. Y los psicólogos, psiquiatras. Yo en Bogotá, un pastor menor le robó la iglesia al pastor mayor y se le llevó a la gente, lo engañó y citó a otro lugar en la capital, ¿no? Eran 2 pastores. Y no sé, había algún problema ahí. Y entonces citó a la gente, si sale el pastor mayor, se le citó a la gente a otro lugar de Bogotá. Y se fue más de la mitad de las personas y bueno, fundó su iglesia. Pero es que tenemos la conciencia. ¿Sabe qué pasó? Este pastor segundo entró en depresión. Tremendo. Eso es la bofetada más dura para uno como cristiano y más como pastor. Pues tuvo que ir donde el psicólogo lo mandó del psiquiatra. ¿Sabe qué le dijo el psiquiatra? Él no sabía que era cristiano. Mira, yo le aconsejo una iglesia. Porque es que usted le robó la iglesia a otro. Usted tiene un problema que yo no se lo puedo solucionar. ¿O usted cree que la amargura se soluciona con una pastilla? Le dijo, usted ha hecho un robo y a usted lo que lo tiene así es un complejo de culpa y yo no se lo puedo curar como psiquiatra. Le puedo dar un paliativo, sí, algo para su depresión. Y hasta cuando este hombre, estoy hablando de cristianos, imagine usted, hasta que este pastor segundo no fue a pedir perdón, no salió de su depresión. Yo no tengo estadísticas, pero seguro que mucha gente deprimida es que lo llevó un odio, ¿o no? Es más, está comprobado que mucha gente paralítica, no todas, pero muchos, porque la Biblia dice que la amargura seca los huesos. Y pregúntele a un médico y verá. Muchas parálisis, no todas, pero muchas. Es que el odio, tenemos un asunto que llama nuestra mente, ¿o no? A toda hora respirando odio, pues me imagino que la comida no le cae bien, ¿o no? Es como el estudiante que está nervioso. Llega a un estudiante que tiene un examen y verá que todo lo que coma le cae mal, ¿o no? Porque aquí hay un asunto que tenemos, que es nuestra mente. Entonces, por favor, está eso. Y también dice en Hebreos 11:6, que es el capítulo que os aconsejo que lo lean, también dice, miren esto que a veces no lo tenemos en cuenta, dice, pero sin fe ¿qué? Es imposible agradar a Dios. Vuelvo a los sacrificios y las ceremonias. Usted puede tomar esta reunión como un culto, como un sacrificio, ¿o no? Ya fui a Senfol y me va a ir bien, ¿o no? Ya cumplí, ya, ni me acuerdo qué dijo el pastor, pero ya fui, Señor. Y hasta diezmé y oré y no sé qué, y saludé y me comí todo lo que había en el refrigerio, en fin, todas esas cosas. Pero la Biblia dice otra cosa. Sin fe es imposible agradar a Dios. Miren esto, porque es necesario que quien se acerca a Dios crea que le hay. Cuando tú y yo oramos en la mañana, y a mí a veces se me olvida, tú te arrodillas y la pregunta que yo le hago es, ¿en qué está pensando? Pues uno se dice, Señor, ay, hoy sí voy a vender, ay, la universidad, yo no estoy preparado, mirando para, y el Señor está ahí, ve, ¿y este qué le pasa? Y de pronto saca el iPhone o saca el móvil, ve, hay que llamar a un médico, Señor, ni qué le dice Señor, yo, a mí a veces me pasa, me acuerdo de algo y saco la agenda, digo, uy, Señor, qué vergüenza, pero claro, que mi mente, no crea que no me ha pasado. Hay que creer que estás con Él, ¿o no? Ahí estás tú sentado, ¿tú qué crees? Ahí está el Señor, está dentro y está afuera, y está el Espíritu Santo ahí, ¿o no? La Biblia dice, por eso muchas oraciones nuestras en nuestra vida es un fracaso, porque dice, el que se acerca a Dios es necesario que crea, miren esto, que le hay y que es galardonador de los que le buscan.
A veces tenemos una idea, todavía hay un Dios muy castigador. ¿Qué pecado he cometido, Señor? Esta crisis, no consigo trabajo, me echan de todas partes. Y el diablo le da y le da, porque no estás fortalecido. Y en Santiago 1:6, mencionaba Alberto estos días, me pareció curioso lo que dice Alberto, porque le dice que si a alguien le falta sabiduría, pídale a Dios, ¿se acuerda? Si alguien cree que no tiene sabiduría, pero dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Vamos a ponernos en pie.